Buenos días. Bueno, me complace mucho tener a este invitado que, aparte de todos los títulos que tenga, es mi amigo, persona a quien he admirado mucho por su juicio crítico frente al tema de la literatura en Cartagena y por sus grandes aportaciones a la construcción, digamos, de una literatura más incluyente dentro de este territorio. Jesús es una voz necesaria, una voz que habla alto y claro frente a las problemáticas de la literatura de nuestra región y que es un conocedor de la historia de la literatura, porque su formación académica y su inquietud literaria siempre ha apuntado a dos frentes, a la escritura, pero también a la crítica. Entonces, sin más, los dejo a ustedes con Jesús Cuevas Pedrosa, quien disertará en esta ocasión sobre la resistencia y reivindicación, los aportes en la obra de Toni Morrison, que es una escritora, yo sé que a ustedes les va a fascinar, porque se trata un poco de esa narración de una historia que a nosotros nos han contado a veces de diferentes enfoques, pero esos enfoques siempre han tenido sesgos. Vamos a conocer, ¿sí?, a una escritora que habla de la historia de lo afro y de la historia femenina desde una orilla muy diferente. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y muchas gracias a Jesús por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días. Gracias. Quiero dar al divino laberinto, como decía Jorge Luis Borges, al inicio de un poema bellísimo titulado El otro poema de los dones. Porque ese divino laberinto de las situaciones, de las cosas que nos suceden, me permitió desde hace años conocer a Dora Verdugo. Y pues tiene toda la razón ella cuando dice que somos amigos, porque yo la siento eso, una gran amiga. Y una gran amiga a la que le agradezco muchas situaciones. Tú fuiste la gestora de que yo presentara por primera vez mi libro, mi primer libro de poemas, Los anuncios de cualquier soledad, en un evento en donde ni siquiera estaba invitado ni nadie me conocía. Yo creo que te acuerdas de eso, ¿no? Entonces, en el Parlamento de Escritores, Dora. Entonces, esas razones hacen de Dora para mí un ser entrañable, alguien a quien llevo en el corazón. Y bueno, en el día de hoy tengo un motivo más para agradecerle por tenerme frente a ustedes, frente a un grupo de gente joven, de gente que se está formando en el área del turismo, me decía Dora, un área supremamente importante, decisiva y que puede generar cambios a nivel social en una ciudad como la nuestra, que tanto los necesita, cambios para bien, y que me tiene aquí precisamente para hacer en parte lo que más me gusta, conversar con los jóvenes sobre temas de lectura, sobre temas de escritura. Yo soy profesor también de adolescentes, estudiantes de noveno, décimo, y lo que más trato es que ellos y personas como ustedes, con las cuales me relaciono a través de estos eventos, de estos encuentros, pues si tienen el hábito de la lectura, lo sigan fortaleciendo. Y si no, que arranquen, porque en cualquier momento se puede dar el primer paso para convertirse en un muy buen lector o en un lector que desde la lectura empiece a buscar lo que la misma Toni Morrison nos ofrece desde sus obras, la posibilidad de poner en práctica la otredad, de revisarnos como seres humanos individuales, como personas con capacidad para pensar, para sentir, para emocionarnos, pero también con la necesidad de estar en comunicación y reconocer a los otros y reconocernos en ellos, ¿no?
Eso como un primer apunte allí de lo que podrían ustedes encontrar en la obra de la autora que hoy nos convoca acá con esta conferencia titulada Resistencia, Reivindicación, aportes desde la obra de Toni Morrison. Más que una conferencia, lo decía quien presentaba al inicio acá, me interesa una conversación. Por esa razón, del tiempo que tendremos aquí, voy a tomarme de pronto unos 35 minutos para hacer un esbozo mínimo, en lo posible, lo más cercano a una obra realmente grandiosa que abarcaría todo un curso de quizás un semestre para poder ahondar en ella y conocerla a fondo. En ese sentido, pues, lo que pretendo hacer es supremamente pretencioso, pero espero que cumpla su efecto, que es el de dejar en ustedes, en quienes están escuchando acá, la inquietud de acercarse a una obra realmente importante, no porque la autora haya ganado el premio Nobel en 1993, ni el Pulitzer con la novela también titulada Below, sino porque en realidad hay que buscar la importancia de las cosas en donde está, ¿no? Y es en los relatos de esta mujer que intenta un proceso de reivindicación de su cultura afro a través de la literatura y que nos ofrece a nosotros, habitantes de Cartagena, nacidos en los alrededores de esta ciudad que también tiene un poderoso componente afro, la posibilidad de pronto de revisar y encontrar ciertas coincidencias que nos ayudarían también a narrar y a reconocernos a nosotros. Y ahí hay un punto de encuentro, ¿no?, entre lo que podría pasar con ustedes como presentes o futuros lectores de la obra de Toni Morrison y estas novelas y estos libros que ella escribió y publicó, que la llevaron a una circunstancia especial, que es la de ganarse unos premios, como le pasa a muchos escritores. Entonces, yo quiero, aunque ya inicié, yo quiero empezar este recorrido mínimo que les decía, compartiéndoles un primer fragmento de una de sus novelas, porque hablar de una escritora como Toni Morrison y no compartir por lo menos algunos fragmentos de lo que escribió sería un exabrupto, una contradicción. Entonces voy a compartirles, ojalá atiendan a lo que está aquí, un fragmento de esta novela, que es la novela con la que le otorgan el premio Pulitzer y también la premian con el Nobel, titulada Beloved. Es una novela con una fuerza narrativa tremendísima, pero muy llamativa, porque la historia está basada en un caso real que le sucedió a una mujer, Margaret Garner, creo que se llamaba esta mujer, que había sido esclavizada y pudo escapar hacia la parte de Estados Unidos en donde ya los africanos tenían libertad, hacia el norte, pero en algún momento llegaron las autoridades y los esclavistas a recapturarla. Entonces ella, viéndose en esa situación, tiene 4 hijos e intenta asesinarlos porque no quiere que sus hijos vivan el sufrimiento que ella vivió como esclavizada. Alcanza a asesinar a una niña que tenía de 2 años. El caso fue documentado. Ella, Toni Morrison, encuentra la noticia en una revisión que está haciendo de documentos para editar un libro que fuera llamativo para la población afro en los Estados Unidos, después de una revisión que ella hace y que se da cuenta que pues los blancos compran libros, pero que la población negra
no lo hace. Entonces, como editora, decide crear un libro que fuera llamativo para ellos. Y empieza esa indagación y se encuentra con esta noticia. Esa noticia le sirvió como base para crear la historia de Seth, que es el nombre de la madre que asesina a su hija para evitar que sea convertida en esclava. Y luego la novela empieza a tomar unos giros llamativos porque de alguna manera rayan lo fantástico, raya un poco en ese realismo mágico que nos han dicho que nos caracteriza a nosotros, porque en algún momento empieza a aparecer el fantasma de la niña en la casa y luego ese fantasma, por algunas razones que pueden ser psicológicas o pueden ser místicas, pero que el lector tiene que descubrir por sí mismo, se materializa y comienza a vivir en carne y en cuerpo y alma con la mamá y con la hermana menor que se llamaba Denver. Y la historia se empieza a contar en torno a estos tres personajes: madre, la hija que se salvó y el fantasma corporizado de la niña que había muerto. A partir de eso, pues se relatan muchos eventos llamativos que constituyen esta novela. Ahí les dejo como que un ápice de lo que podría ser un motivo para leer el texto. Yo les leo lo que había prometido leer al inicio. Y con él corría el año 1874 y los blancos seguían en sus 13. Ciudades enteras habían aniquilado a sus negros. 87 linchamientos en un año, solo en Kentucky. 4 escuelas para niños de color incendiadas hasta los cimientos. Hombres adultos azotados como niños. Niños azotados como adultos. Negras violadas por pandillas. Posesiones requisadas. Pescuezos rotos. Stampede olía piel y sangre caliente. La piel era una cuestión, pero la sangre humana, cocida en una hoguera de linchamiento, era harina de otro costal. Apestaba. Hebía en las páginas del North Star, en las bocas de los testigos, grabadas en letras retorcidas de cartas escritas y entregadas a mano. Detallaba peticiones y documentos llenos de considerandos y presentaba ante cualquier cuerpo legal que quisiera leerlos. Hedía. Pero nada de eso había fatigado sus tuétanos. Nada de eso. Era la cinta. Mientras amarraba su chalana en la orilla del río Lincoln, asegurándola lo mejor posible, había vislumbrado algo rojo en el fondo. Se había agachado para cogerlo, pensando que era una pluma de cardenal pegada a su embarcación. Tironeó y lo que encontró en su mano fue una cinta roja atada alrededor de un rizo de pelo húmedo y ensortijado, lanudo, todavía arraigado a su trozo de cuero cabelludo. Les dejo esa primera imagen de esta novela. Allí, a quienes alcanzaron a atender, se darán cuenta del poder de la descripción que tienen y lo que va contando, ¿no? A partir de un personaje que no es de los protagonistas, sino un personaje secundario que también tiene su papel en esta circunstancia. Después de esto, quisiera de pronto ponerlos un poco en contexto. Es probable que algunos aquí tengan idea de lo que representa un escritor para una sociedad. Sí, aquella persona que se ha acercado a un libro, que lo ha leído, que de pronto se ha entusiasmado con las líneas de un poema o que ha asistido a una obra teatral, puede intuir lo que representa un escritor para una sociedad. Puede analizar el por qué hoy día en las sociedades en que vivimos los escritores tienen muy poca voz. Se les da muy poco espacio, ¿no? Y bueno, para ello quiero basarme en un parafraseo que hago
de uno de los grandes escritores que ha tenido América Latina, Carlos Fuente, uno de los escritores de la plana mayor del boom latinoamericano, en una intervención que hace sobre una especie de decálogo para escritores jóvenes. Yo podría decir que también podría ser un decálogo para jóvenes lectores, para jóvenes estudiantes de turismo. Habla de la importancia del escritor para una sociedad. Él dice, a grandes rasgos, que ningún escritor, así tenga o no posición política, está ubicado y no puede escaparse de lo que es su presente. Y eso ya lo condiciona como ciudadano. Y esa condición de ciudadano le da una responsabilidad social para que cumpla una función. ¿En qué consiste esa función? Esa función consiste en mantener vivas o vivos algo que hoy día, desafortunadamente, infortunadamente, las dinámicas en que estamos inmersos están matando: la imaginación y el lenguaje. La imaginación, porque es una de las dos formas en que podemos pensar. Es quizás la forma más creativa, el nivel más alto que puede tener el pensamiento humano. Y lo estamos desechando porque estamos permitiendo que otros piensen por nosotros. El escritor hace ese ejercicio de pensarnos como sociedad y de mostrarnos a través de su lenguaje, del lenguaje que pone en las obras, la posibilidad que tenemos de ser seres pensantes, de ser ciudadanos libres, de ser ciudadanos capaces de estar en comunicación, en alteridad con nosotros mismos y con los otros. Esa sería una primera función importante del escritor, que de pronto no vemos por otra razón a la que también nos ha llevado el mundo contemporáneo. La gente se preguntará, ¿y eso produce plata? Porque en últimas nos han puesto en función de todo aquello que produce plata, ¿no? Entonces nos cambiaron el sentido de la utilidad. No es útil aquello que no produce dinero. ¿Para qué va a ser útil entonces la imaginación? ¿Para qué es útil el lenguaje si puedo irme al chat y decir XD, LOL, abreviar las palabras, mandar mensajes a punta de emoticones, ¿cierto? Allí. Y está bien hacerlo en el celular, pero estará bien reemplazar nuestro lenguaje cotidiano también por elementos parecidos. Solo lo dejo a manera de pregunta. Retomando las palabras de Carlos Fuente, para luego pasar ya a lo que es la autora que nos compete, ubicándola desde esta importancia del escritor. Carlos Fuente dice que el escritor contribuye a la vida de la ciudad, a la construcción de una sociedad pensante, sensible, que aspira a la práctica de la otredad y por ende es respetuosa de los derechos propios y de la libertad de los otros. Este es un aspecto que Toni Morrison aborda y analiza en uno de los textos que constituye un libro bellísimo que los recomiendo, que se titula El origen de los otros. Está contenida esta reflexión, que coincide con las palabras de Carlos Fuente y con mi paráfrasis, en un fragmento que les quiero compartir ahorita. Página 40. Sí. Aquí debe estar. Listo. Es un fragmento más breve que el anterior, que dice así. Estas son palabras de Toni Morrison, la autora de la que les estoy hablando. Así pues, cuando hablamos o escribimos sobre el forastero, el intruso, el otro, deberíamos tener presente qué significa esta relación. Los relatos de los esclavos, tanto escritos como orales, son fundamentales para comprender el proceso de alterización
Varios de ellos empiezan en la infancia con descripciones del amor y la devoción por sus propietarios originales y el profundo pesar experimentado al verse vendidos. La inocencia del niño, da igual que sea propiedad o propietario, es un ingrediente básico de los relatos de la esclavitud que se ha idealizado en el teatro, en libros comerciales y artísticos, en carteles y en periódicos. Más tarde, al acercarse a la pubertad, es cuando se revela un universo distinto, pero es un universo en el que la esclavización propiamente dicha, el desprecio y el maltrato del otro, arroja una luz de lo más reveladora sobre los esclavizadores, sobre quienes disfrutan, mantienen y explotan la llamada peculiar institución. Eso, pues en tiempos de la esclavitud, ¿no? Dice uno, y bueno, ¿qué me interesará a mí eso en estos momentos en donde la esclavitud no existe? Tocaría preguntarse si en realidad esa esclavitud no existe. Sí. El hecho es ese, que desde la lectura de Toni Morrison o cualquier otro escritor al que ustedes se acerquen, aprendan a identificar esas nuevas formas de esclavitud que menciona Dora. ¿Para qué? Pues cuando las identifiquen, ustedes dirán o decidirán si quieren seguir siendo esclavos o si quieren liberarse, ¿no? Entonces, para eso sirve este ejercicio de leer a Toni Morrison. Bien, concluyo el análisis de Carlos Fuente con estas palabras. El escritor con su palabra, con sus posiciones, da voz, da sustancia, forma los interrogantes cruciales que hacen las personas en su tránsito por la tierra y gracias a las cuales comprende que la vida está inevitablemente unida a una razón. Nuestra existencia o nuestra vida no tiene sentido si no tenemos razones para existir. Sí. Y el escritor está invitando a través de sus obras a que encontremos esa razón, a un motivo que nos mueve a la búsqueda continua de la trascendencia. Tenga cualquiera de las formas que tenga o que desde nuestra individualidad le querramos dar. La trascendencia. Y uno se dice, bueno, ¿qué es eso? Y es probablemente válido que la idea de trascendencia se haya difuminado hoy día cuando a través de los mecanismos que compartimos todo el tiempo nos han enseñado a vivir en la inmediatez, no en el presente, sino en la inmediatez. Y ahí hay otra función de la literatura, del escritor, y que Toni Morrison cumple, ¿no? Nos enseña a romper con esa inmediatez porque nos lleva a pensar con sus obras desde lo simbólico, desde la representación, desde la crítica, desde la formación del pensamiento complejo. Y pues podría de pronto mostrarles un ejemplo de esto en la novela Ojos Azules, que fue la primera novela que ella publicó, teniendo aproximadamente unos 40 años, en 1970. Ese ejemplo está en la página 167. Aquí está. Es un pasaje bellísimo en el cual el narrador o la narradora de alguna forma nos habla de esa trascendencia. Hay muchas formas de la trascendencia y una de ellas es la religiosidad. Y en este pasaje está evidenciado eso de una forma muy llamativa, escrita por Toni Morrison. Dice así: Choli apreciaba a Blue. Ya adulto, durante largo tiempo recordó lo que habían pasado juntos. En particular, un 4 de julio, en un picnic organizado por la iglesia y con motivo de que una familia se disponía a abrir una sandía. Una patilla, ¿no? ¿Quiénes aquí han comido patilla?
Ah, yo creo que todos, ¿no? Nada menos en estos días, ya están como de cosecha, ¿no? Y pasan vendiendo patillas por allá. Bueno, aquí hay un caso curioso, ¿no? Porque el texto está escrito alrededor de lo que pasa con el hecho de partir una patilla. ¿Quién ha partido la patilla acá? Bueno, partirla literalmente, ¿no? En mi pueblo, partir la patilla era, ya aquí lo encontraron, era atreverse a tirar el primer puño para cuando íbamos a pelear con el compañero. Hoy día ya no se puede pelear de esa manera porque ya la gente no se tira puños, sino que empieza a sacar punzones y cosas así, ya no vale la pena, ¿no? En ese entonces, partir la patilla así. Bien, en particular, un 4 de julio, en un picnic organizado por la iglesia y con motivo de que una familia se disponía a abrir una sandía. Varios niños en el entorno presenciaban la escena y en la periferia del círculo estaba plantado Blue, a quien una leve sonrisa de expectación animaba el rostro. El padre de la familia alzó la sandía por encima de su cabeza. Sus largos brazos le parecieron a Choli más altos que los árboles, y la sandía eclipsaba el sol. Alto, con la cabeza hacia adelante, los ojos clavados en una roca, los brazos más arriba que los pinos, en las manos una sandía más grande que el sol. El hombre se detuvo un instante para orientarse y asegurar la puntería. Al observar la figura recortada contra el brillante cielo azul, Choli notó que se le ponía la carne de gallina. Se preguntó si Dios tendría una apariencia así. No, Dios era un agradable anciano blanco, de largo cabello cano y barba ondulante, con unos ojitos azules que se entristecían cuando morían las personas y se enojaban cuando éstas se portaban mal. Aquella apariencia debía corresponder al diablo, sosteniendo el mundo en sus manos, a punto de estrellarlo contra el suelo y desparramar sus rojas entrañas para que los negros pudieran saborear su cálida dulzura. Si el demonio tenía aquel aspecto, Choli le prefería. Nunca había sentido nada pensando en Dios, pero la simple idea del diablo le excitaba. Y ahora el vigoroso diablo negro estaba eclipsando el sol y se disponía a despanzurrar el mundo. De ojos azules, la primera novela publicada por Toni Morrison. Bueno, les compartía eso. La literatura, como tal, esto de lo que estamos hablando, es entonces, en conclusión, una educación para los sentidos. Nosotros nos educamos de diferentes formas, pero leer textos literarios educa nuestros sentidos para disponernos a ver el mundo, no de una mejor manera, pero sí de una manera diferente. La literatura es una escuela para la inteligencia, para la sensibilidad, un espacio para aprender a apreciar aquello que muchas veces desechamos bajo el direccionamiento de una sociedad que mide todo bajo el rasero de la utilidad monetaria y desprecia todo lo que nos hace humanos. Sí, aquí en este libro, El origen de los otros, en la página 63, la misma Toni Morrison nos dice algo al respecto de lo que viene siendo esta función de la literatura y que ella invita a que pongamos en práctica acercándonos a su obra. Fíjense, de esto hablaba con Dora hace un rato. Le quería mostrar este fragmento y bueno, tengo la oportunidad de leerlo. Dice así, Toni Morrison: puede que mis esfuerzos no despierten admiración o interés en otros negros. Después de afanarme durante décadas en escribir narraciones con garra, protagonizadas por personajes marcadamente negros, puede que se pregunten si me he lanzado a un blanqueamiento literario. Nada más lejos de la realidad, y tampoco pido que nadie me acompañe en esta empresa.
Pero estoy decidida a desmontar el racismo barato, a rebatir y a aniquilar ese fetichismo del color rutinario, fácil y accesible, que remite ni más ni menos que a la esclavitud. Hace un rato les decía, ¿no? Tenemos que aprender a reconocer esas nuevas formas de la esclavitud, y en ese fragmento que les acabo de leer, Toni Morrison invita a eso, a que aprendamos a mirarnos como lo que somos, en este caso, como caribes, como afrodescendientes, como mestizos, como productos de una trietnicidad de la que habla bastante bien una novela que deberían leer el autor de una novela que deberían leer todos los cartageneros. Estoy hablando de una novela titulada Chambacú, Corral de Negros, de Manuel Zapata Oliveira. Como dice este autor, nosotros somos producto de esa trietnicidad, y es probable que hoy día se estén aprovechando de nosotros porque no hayamos hecho el ejercicio que Toni Morrison nos invita a hacer a través de sus textos, a través de su obra literaria, a reconocernos desde lo que somos para plantarle frente a las circunstancias en que vivimos y a aquellos que se quieren aprovechar de ellas. Tengo todavía unos apuntes que hacer por unos 5 o 10 minutos, pero aquí alguien levantó la mano y me gustaría escuchar lo que tenga que decir o preguntar. ¿Y qué de la persona que han normalizado esa parte que tenemos que eliminar como el racismo? Es decir, personas que pues bien, a un amigo le dicen, ¿qué hay, negro? Mándalo como si fuera, no sé decir, y esa persona termina aceptando ese hecho. Es decir, personas que normalizan esa comunicación. Muy buena pregunta, y yo no aspiro a darte una respuesta definitiva. Lo que yo podría decir desde mi experiencia como persona es que la normalización de todo aquello que nos perjudica debe de alguna manera erradicarse. Sí, incluyendo a aquel que es víctima de eso que ha normalizado y a aquel que lo practica como victimario. Y allí vuelvo al punto central de esta conversación para no desviarme. La literatura ayuda, leer obras literarias ayuda. Hace un rato mencioné una. Decía, la razón que doy para leer Chambacú, Corral de Negros, ¿cuál es? Hombre, en esa obra nosotros podemos reconocernos como cartageneros, como afrodescendientes, pero también como ciudadanos. Y cuando sucede ese reconocimiento, cuando yo sé quién soy, sé para dónde voy y sé cómo plantarme frente a los señalamientos o frente a los abrazos de los otros. De lo contrario, si yo no sé quién soy, estoy perdiendo una parte de mí, porque estoy perdiendo los fundamentos de mi identidad. Espero haberte dado una mínima respuesta a lo que me preguntaste, pero esa otra parte de esa pregunta tan valiosa que acabas de hacer, te invito a empezar a buscarla por ti mismo. Ya tienes lo más importante, tienes la pregunta, y yo me voy contento de aquí por haber generado la posibilidad de que alguien preguntara eso. Tengo un montón de cosas, yo te decía, Dorita, que necesitaría un montón de tiempo, un curso completo para poder hablar de todo lo que Toni Morrison ha hecho en sus novelas. Aquí están los apuntes. Los invito ya como parte del colofón porque van faltando unos 20 minutos y quiero que dentro de 5 otras personas se animen a preguntar o a participar, a escuchar su experiencia hasta que se nos hagan las 10 de la mañana. Pero los invito así a hacer lo que yo pretendía hacer, que era darles, por ejemplo, un marco general de lo que es conocido como la literatura afro-norteamericana. Hay una serie de autores desde el siglo XIX que acudieron a la literatura incluso en condición de esclavización. Habían sido esclavizados, pero pudieron también aprovechar la inteligencia que tenían y consiguieron cierto reconocimiento. El caso de Phyllis Wheatley, que fue una poeta que escribió y publicó un libro en el año 1773.
Ese libro se titulaba Poemas sobre temas diversos, religiosos y morales. Olaolak Equiano, quien vivió entre 1945 y 1797. Él escribió muchas autobiografías, pero se escribieron en 2005, se publicó una biografía de un título muy llamativo. El título es Equiano, el africano, biografía de un hombre que se hizo a sí mismo. Oigan ese título, lo voy a repetir. Equiano, el africano, biografía de un hombre que se hizo a sí mismo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos alguna vez emprendido la tarea de realizarnos por nosotros mismos, de realizarnos a nosotros mismos, de hacernos a nosotros mismos? ¿Será que a los 19, a los 20, a los 50 años que yo tengo, habré tenido un ápice de autenticidad en mi vida como para decir, yo he sido alguien que me he hecho a mí mismo? Se los dejo a manera de pregunta. Ya no me gusta dar respuestas definitivas ni plantear soluciones, porque soy de los que piensa que nadie tiene la última palabra, pero podemos tener buenas preguntas y los invito a eso, a hacerse preguntas sobre su existencia, sobre su futuro, sobre lo que puedan ser, y sobre todo, si pueden en algún momento, acudir a la literatura para fundamentar esas preguntas. En los libros, sobre todo en las narraciones y en la poesía, hay muy buenos motivos para muy buenas preguntas. Rápidamente así, les hablo de 3 autores más. Miren, fíjense que haciendo esta indagación me encontré con algo bellísimo. En los años 80 yo veía una serie de televisión en un televisor de blanco y negro de 2 canales que se pasaba con una rosca. Esa serie se llamaba Raíces. Y esa serie está basada en un libro de un autor que se llamaba Alex Haley. También el libro se titula Raíces, la saga de una familia norteamericana. Alice Walker, después, una autora que nació en 1944 y gana el Pulitzer en 1983, escribe uno de los libros más controversiales, más prohibidos, pero sigue siendo leído en Estados Unidos. Ese libro se titula El color púrpura. Y luego se hace una película también bastante vista, con el mismo título, cuyo director, de pronto lo han oído mencionar, es el director, creo que de toda esta serie de películas de dinosaurios, Jurassic Park, el mismo director. Y ahí está la película, y no sé cuántos de ustedes la habrán visto, o cuántos saldrán de aquí dispuestos a verla ahora que les he dado el título. El color púrpura es el título del libro y el título de la película. Bueno, todas ustedes ya se imaginarán cuáles son los temas que trataron estos autores. Estos autores hablaron, los que vivieron antes de la guerra civil, sobre asuntos relacionados con la esclavitud, sobre la confrontación con el racismo, algo que se dice que pasa en Cartagena. Yo no sé cuántos de ustedes de pronto lo habrán vivido o habrán sido testigos, a veces hasta en chanza. Hacemos racismo porque, no, es mi amigo, es el compañero de salón. Yo lo trato así porque él es bacano, porque yo soy bacano con él, ¿no? Entonces, miren cómo se dan esos asuntos y de pronto a qué aspectos pueden llevar. Porque estos asuntos de racismo a veces se cogen como a lo chévere, pero en las novelas de Morrison han generado o generan situaciones de conflicto bastante complejas que pueden incluso terminar en desgracias, ¿no? Y eso es uno de los tópicos que podemos encontrar en la literatura. La literatura nos puede dar situaciones y soluciones anticipadas a lo que podría ser la vida real. Y por eso es valioso leerla, por eso es valioso acercarse a los libros. Y bueno, otros autores que han tocado el tema de lo relacionado con la segregación, con el nacionalismo negro, sobre todo los autores más contemporáneos, entre ellos Maya Angelou, que fue una autora de varias autobiografías, de ensayos, y que tiene como que en su haber un acto muy significativo, porque fue la primera mujer negra
que leyó un poema en la posesión de un presidente. Estoy hablando del presidente Bill Clinton en 1993 y Maya Angelou allí en esa posesión presidencial. Ojalá los presidentes de Colombia invitaran a poetas a leer sus poemas. Leyó un poema titulado El pulso del mañana. Ojalá anotaran ese título, El pulso del mañana, y leyeran ese poema bellísimo. No quiero extenderme más, me faltó un montón de cosas por decirles, pero yo sé que a partir de este momento, más de uno de ustedes saldrá a buscar, a leer literatura, a buscar los libros de Toni Morrison, los libros de Manuel Zapata Olivella. Les recomiendo una mujer bellísima, barranquillera, que tiene una obra que vale la pena que las mujeres y los hombres la leamos. Nos ayudaría a revisarnos mucho desde el machismo que nos marca. Les estoy hablando de Marvel Moreno, que coincide con Toni Morrison en que sus personajes son en su mayoría personajes femeninos, mujeres, en esa condición en la que se encuentra una mujer en una sociedad machista, racista, patriarcal, y que es algo que tenemos que empezar a revisar lo más pronto posible. Espero haber cumplido con mi misión, dejarles la inquietud que les planteaba al principio, reconocer la importancia del escritor, motivarse a leer y sobre todo a buscar la obra de Toni Morrison para acercarse a ella en ese proceso en el que ustedes están de futuros profesionales del turismo en formación. Muchas gracias por haberme escuchado. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna acotación, bienvenida sea. Gracias.